Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Hoy lo que vamos a ver es el tema, ¿se me escucha bien ahí? Perfecto, bien, Sí, perfecto. gracias. Vamos a ver hoy el tema Perfecto. de asambleas. Vamos a tratar de dar un pantallazo general. Perfecto. Vamos a tratar de dar un pantallazo general de lo que es las asambleas. Como siempre tratamos de mantener los micrófonos cerrados como para poder exponerlo. Bueno, hoy en la clase 3 de la escuelita tenemos asamblea. Vamos a hablar de lo que es las asambleas para los que están estudiando o para los que quieren aprender. El tema de del quórum, de quiénes son los que tienen el poder. Vamos a hablar seguramente con Ariel de todas las experiencias que tenemos en la asamblea, de todos estos 26 años que estuvimos yendo juntos individualmente en las asambleas y rompiendo algunos mitos de qué es lo que se debe, perdón, de lo que se debe hacer en la asamblea y qué es lo que no se debe hacer en la asamblea. Vamos a pasar a ver. Bien. Bien, tenemos que el consorcio, como nosotros tanto siempre hacemos hincapié, está compuesto por tres órganos. En este caso vamos a hablar del órgano de la asamblea, que es el órgano indispensable para el funcionamiento del consorcio. Es el lugar donde vamos a tomar las decisiones y también donde vamos a cometer errores por desconocimiento o por negligencias propias nuestras del, del uso diario de tomar decisiones quizás no consultadas. Entonces nosotros ahí lo que vamos a tratar de explicarles a ustedes es rompiéndole los mitos de todo lo que ustedes tendrían que saber. Como dijimos, es el corazón del consorcio, donde van todas las voluntades, es el lugar donde nos juntamos para poder decidir o destruir el consorcio, salvarlo, embargarlo, llevarlo a una cuestión drástica como lo que estoy diciendo, es decir, podemos tomar decisiones que se pueden tirar abajo el edificio, podemos tomar decisiones de despedir un encargado, podemos tomar decisiones de nombrar al consejo, podemos tomar una decisión de tomar un administrador. Entonces la asamblea es el lugar donde nosotros tenemos que juntarnos, tenemos que deliberar y es importante ir a la asamblea para poner oposición o no a lo que se esté dando. Si nosotros estamos en desacuerdo en lo que se va a dar en una asamblea, tenemos que estar presentes. ¿Por qué? Porque si no después se pueden iniciar las acciones jurídicas, se pueden ver de iniciar la nulidad de la asamblea, pero esa nulidad de la asamblea, ¿qué nos va a hacer? Nos va a llevar tiempo y costo, que seguramente, si están mal asesorados, esos tiempos y costos no se recuperan. Entonces, es el corazón del consorcio, es el que hace funcionar al consorcio, el que toma las decisiones de la mayoría de los propietarios en un estilo de democracia, es decir, nos juntamos, opinamos de una manera, opinamos de otra. Bueno, tendremos que juntar más voluntades para que mi postura gane y no gane la del vecino de planta baja. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, sí o sí, lo que hay que hacer es, a ver un segundito que le estoy dando ingreso a todos. Sí o sí lo que vamos a tener que hacer es ir a una asamblea para deliberar todo esto. Ahora bien, como nosotros decimos que había tres órganos, y siempre los damos, mismo lo de los sábados y en las demás escuelitas que dimos, el órgano más importante es el de la asamblea, es el decisor supremo, es el que tiene una resolución casi instantánea y a veces instantánea según la cantidad de los propietarios que estemos en la asamblea. Después veremos un par de ejemplos o un ejemplo de lo que es
el artículo 2060, que es donde después tenemos que notificar. El Consejo no tiene un rol decisorio, pero sí tiene un rol de asesoramiento. Puede tener un rol de control, como podemos tener todos los propietarios. Podemos tener el Consejo de Propietarios, podemos tener las atribuciones que nos da el Código Civil y Comercial de la Nación, que podemos convocar asamblea, solicitarle al administrador, y si no la podemos convocar, podemos tener los tres atribuciones que nos da, que es administrar por 30 días, aprobar gastos que teníamos guardados para otras cosas, y el tema de los controles, que se puede decir que el Consejo de Propietarios quiere controlar a un administrador, entonces tiene esa posibilidad para poder hacerlo. Y el administrador es un órgano ejecutor legal, es el mandatario, es el que nosotros le vamos a dar las decisiones. El administrador, si lo ponemos en el rol, tiene que tomar y ejecutar las decisiones que le da la asamblea. Ahora, él puede imponerse, y si lo dejamos nosotros imponerse, se va a poder imponer. Le podemos decir, señor administrador, quédese afuera, que es una asamblea de propietarios y nosotros vamos a decidir. También lo podríamos hacer porque es una asamblea de propietarios. En ningún lugar dice que el administrador debe de estar en la asamblea. Fíjense que nosotros en la figura que ponemos acá, órgano decisor de la asamblea, que es la asamblea, después viene el consejo y por atrás viene el administrador. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene la asamblea y la importancia que tiene el consejo. Imagínense que el administrador no puede decir no hay más asambleas. ¿Por qué? Porque lo dice la normativa y lo dice el reglamento de copropiedad. El consejo no puede decir no hay más administrador y no hay más asamblea. ¿Por qué? Porque para sacar al administrador o para dejar sin administrador se debe hacer una asamblea y se debe designar a alguien. Ahora, la asamblea sí puede decir no hay más consejo, no hay más administrador. Punto. Se terminó. Entonces la asamblea es el lugar donde nosotros tenemos que ir. Muchas veces sabemos que las asambleas son tediosas, hemos estado en muchísimas asambleas con Ariel, solos y en conjunto, y les puedo asegurar que las asambleas no son lindas, eso lo sabemos, pero si las sabemos llevar y las sabemos controlar, es una cuestión fácil y dinámica. Bien, si nosotros, por ejemplo, en una asamblea decimos voy a ser secretario de acta y todas las personas que se agredan, insulten, amenacen, va a quedar en el libro de acta para cualquier propietario o representado que quiera iniciar las acciones legales, va a estar acá escrito para que lo hagan. Entonces se acabó eso de que te voy a reventar, te voy a meter preso, te voy a hacer juicio. Ya está, se terminó. Entonces, fíjense que si ustedes le dicen eso, hasta el más valiente se cuida porque dice, bueno, si acá vamos a tener una asamblea donde están tanta cantidad de personas que están poniendo la asistencia, que hay un acta de asamblea, si yo le digo que te voy a reventar y voy a poder llegar a tener problemas, sí, seguramente. Entonces las asambleas, cuando uno la va manejando, cuando uno la va conociendo, cuando uno va viendo el sistema de asambleas, si lo empieza a manejar de entrada, es mucho más fácil y mucho más simplificado. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. En las asambleas, hace poco está la administración desde noviembre y el administrador siempre se toma muchísimo tiempo y estuvo 6 horas duró la asamblea. Ya van durando 5 horas y 6 horas, no menos, y es un tiempo muy largo y las votaciones las dejan para el final algunas, entonces no queda nadie. Y también, bueno, utilizan el tiempo para hablar y para manipular a los vecinos de que voten lo que ellos quieren que votemos. Bien. ¿Cómo se podría hacer? Directamente, como lo dije acá en este cuadro, que la asamblea, el consejo y el administrador. Le tenemos que decir al administrador, retírese, deliberamos nosotros y le damos el mando. Si vos le das el mando al administrador en una asamblea,
te va a hacer eso. Yo he estado en asambleas largas, muy largas, que hemos llegado hasta las 11 de la noche, para determinar y hemos dado vuelta a la asamblea. Entonces, si vos en una asamblea dejás que te manejen, vas a perder siempre. Siempre. Se vota. Y ahora lo vamos a ver. El filtro de la soberanía legal. La voluntad de la asamblea de decisiones soberanas indiscutibles. Entonces, nosotros no podemos ir a una asamblea y decir, bueno, vamos a hablar de todos los temas y después lo volcamos en el libro. No, se va volcando punto por punto, es lo que te pasaba a vos. Entonces se va volcando punto por punto y se vota. Ahora bien, para que mi voto o para que mi cuestión es que lo que te pasaba a vos no figure en una decisión que yo no estoy, cuando yo me voy de la asamblea, tienen que dejar asentado en el libro de actas que yo, Diego Galeone, me acabo de retirar a las 9:20 en este punto. Quiere decir que todos los puntos del orden del día que se traten posteriormente no son válidos para, es decir, no voté yo. Es decir, son válidos para la asamblea, obviamente, pero no los voté yo, porque si no te toman como un voto por asistencia. Entonces, si vos tenés un administrador que te hace eso, lo que tenés que ser es secretaria de acta y empezar a redactar el orden del día. Si el administrador le dice a ustedes, no, porque el secretario de acta soy yo, no, lo decide la asamblea. Volvemos al punto principal. El órgano asamblea es el órgano decisorio. No hay otra forma de decir, puede estar el administrador o le podemos decir que se retire. ¿Se tiene que retirar? Sí, porque es una asamblea de propietarios, no es una asamblea del administrador. Entonces nosotros le podemos decir, señor administrador, se puede retirar o nos espera afuera. Nosotros tenemos acá que en la asamblea tenemos el sistema del Código Civil y Comercial de la Nación, que es donde nosotros tenemos que cumplir las leyes del Código Civil, las leyes locales, las normativas, los decretos y demás. Ahora bien, después tenemos el reglamento de copropiedad, que nos puede llegar a decir cosas que sí van o que no van. Por ejemplo, con el tema del quórum, que ya no va más el quórum cuando se derogó la ley 13.512, ahora el quórum se hace con 2 propietarios, ya tendríamos una pluralidad de propietarios para seguir avanzando en la asamblea. No necesitamos decir, no tenemos quórum, no se hace más. El reglamento de copropiedad está abajo. Convengamos que el reglamento de copropiedad, si es anterior al 2015, tenía otra ley. Entonces lo tenemos que ayornar al orden del Código Civil y Comercial de la Nación. Perdón, Diego, ¿podés repetir esto que dijiste del quórum? Sí, el Por quórum, favor. antes en la ley 13.512, que es antes de la modificación del Código Civil, te decía que necesitabas un quórum X, de 2/3, 1/3 o lo que fuese. Ahora ya no hay más quórum en el Código Civil y lo que te dice que las asambleas se deben hacer. Entonces ya con 2 personas es una asamblea, hay una pluralidad. Entonces no tenemos, generalmente lo que te dicen, si tenemos el quórum que te dice el reglamento, lo haces a las 7 de la tarde. Pero si no tenés el quórum, lo haces 7:30. ¿Bien? Como para juntar más gente. Pero en realidad vos la asamblea la podés empezar igual. Esa es la importancia. Después de ahí en más, ¿cómo se maneja la asamblea? Y esto es sencillo. Si ustedes dejan que alguien les maneje la asamblea para un beneficio propio o para que la gente se vaya y después voten, bueno, tienen que decir, señores, dejo asentado que me retiré antes de la votación, dejo asentado que yo no voté, o dejo el poder a alguien y le digo, Carlos, Juana, votá por mí. ¿Bien? Ese sería el punto. Después tenemos tipos de asambleas. Acá pusimos 2, que son las más normales, que dice, ¿cuándo se realiza? Predefinida. Debe realizarse según lo indique estrictamente el reglamento. Tenemos que entender que el reglamento de copropiedad es una cuestión fundamental en el sistema de consorcio. Todos los propietarios deberíamos leerlos y los que van a ser administradores o los que son administradores tienen que leerlo. Nosotros damos un ejercicio tanto en el colegio que estamos dando los sábados y en los colegios que damos nosotros en la día de semana en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, les decimos que tienen que leer el reglamento de copropiedad y le damos un ejercicio. ¿Por qué?
Porque ahí vamos a saber cuándo se tienen que hacer las asambleas ordinarias y cuándo se tienen que hacer las asambleas extraordinarias. El cuándo las extraordinarias, es decir, con qué cantidad de días son las necesarias para hacer las asambleas extraordinarias. Generalmente las asambleas extraordinarias son de 5 días y las ordinarias son de 10 días. Las ordinarias te va a decir el reglamento de copropiedad que es para rendir cuentas y demás cuestiones. Ahora, ¿se pueden tocar temas en la asamblea extraordinarias en las ordinarias? Y sí, se pueden tocar porque es una asamblea, en fin. No tiene que ser una asamblea ordinaria y una asamblea extraordinaria. Se unifican todo, mientras tanto que los puntos a tratar de las ordinarias tengan el tiempo de llamado estipulado por el reglamento, 10 días, 15 días con anticipación, no hay ningún tipo de problema. Siempre las ordinarias, por lo general, se utilizan para hacer rendiciones de cuenta. Y vuelvo a repetir, ¿en esa asamblea se puede tocar los demás puntos? Sí, se pueden tocar los demás puntos, no hay un impedimento. Lo que no vas a poder tocar en las extraordinarias, el tema de una rendición de cuentas, porque te lo piden en el reglamento específicamente las ordinarias para que tengan un tiempo mayor de presentación. Y acá tenemos varios puntos de que hemos armado. ¿Quién inicia la convocatoria? Bueno, acá tenemos un gran problema. Con el 5% de los propietarios podemos solicitar al administrador o al consejo a través del artículo 2058. ¿Por qué? Porque le podemos solicitar que convoque tanto al administrador, si el administrador no lo hace, se lo podemos solicitar al consejo del propietario, porque como dije antes, en el artículo 2064, el consejo, que es el segundo órgano más importante de la asamblea, tiene la facultad de solicitarle al administrador y si no convocar ellos a la asamblea. Con esto, ¿cómo sería? Si son 3 miembros del consejo, hay 2 que dicen convocamos asamblea y uno dice no, bueno, gana por mayoría, le notifican al administrador el tema de la solicitud, que para tal día, tal hora, en tal fecha, en tal lugar, le solicitamos al administrador que convoque asamblea con el siguiente orden del día. Caso contrario de no convocarlo en tiempo y en forma dentro de las 48 horas, el Consejo, por la facultad de que le atribuye el artículo 2064, inciso A, convocará asamblea de propietarios extraordinarias, obviamente porque ellos no tienen que rendir cuentas, tiene que rendir cuentas el administrador. Bien, también podrían convocar el Consejo a asambleas ordinarias, y le ponen para que el administrador rinda cuentas ya que él no las quiere rendir. Ahora, si no las rinde, directamente no se les aprueba y listo, y ya tiene un problema más un administrador que no hace las cosas bien. El 10%, acá estamos hablando del 5% del porcentual que nos dice el reglamento de copropiedad en cada una de las unidades funcionales nuestras. Estamos hablando del porcentual. Ese porcentual es el que nos aparece en la liquidación de expensas o en el reglamento de copropiedad, que nos dice que, por ejemplo, el octavo C tiene el 2,6%. Bueno, ese porcentual nosotros tenemos que buscar llegar al 5%. Y me pueden llegar a decir, bueno, pero ese 5%, si es uno solo, porque yo tengo un local que tiene 20%, listo, ya vos solo podés solicitarle al administrador y al consejo, en su caso primero al administrador y después al consejo, para que convoque una asamblea. Con el 10% de los propietarios se puede solicitar una asamblea judicial. Primero se le solicita al administrador que convoque asamblea, no convoca, se le dice al consejo que no convoca asamblea y después se le dice al juez que convoque asamblea. En el tema de la convocatoria de asamblea pedido por el juez, ahí ya perdemos mucho nosotros el poder de decisión, porque la decisión que tome el juez es una decisión que va a ser directa, irrefutable, nos guste a nosotros o no nos guste,
Por ejemplo, ¿cuándo podemos pedir una asamblea judicial? Por ejemplo, si hay un problema muy grave en el edificio y el administrador no está, o si hay dos administradores y estamos teniendo un problema muy grave, o si el administrador murió y entró otro administrador que no era y era el hijo. Entonces, tienen que ser situaciones muy complejas para que esa asamblea se solicite. ¿Quién la solicita? La de los propietarios lo solicitan los propietarios. La de la asamblea judicial se necesita iniciar con un abogado para pedirle al juez que solicite, que convoque a esa asamblea judicial. Ahí ya terminamos con el porcentual. Ahora vamos con las unidades funcionales. ¿Cómo sería para convocar nosotros una asamblea? Bien, podemos autoconvocarnos con los 2/3 de los propietarios, es decir, si somos 10 propietarios, necesitamos 7, ¿no? Porque 6 quedaríamos con una unidad funcional afuera. Entonces, si somos 10 propietarios, necesitamos 2/3 de la totalidad de los propietarios. Se autoconvocan directamente, no necesitan notificar al administrador que convoque, nada. Directamente se autoconvocan, arman el orden del día, directamente hacen la asamblea y esa asamblea es completamente legal. Por eso está en el artículo 2059 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esa es un poquito más difícil porque necesitamos tener los 2/3 de los propietarios. Pero ¿cómo se convoca esa asamblea? ¿Tenemos que estar los 2/3 después en una asamblea? No. Lo que tienen que hacer es firmar la autoconvocatoria los 2/3 de los propietarios para notificarle al tercio restante que la asamblea va a ser tal día, tal hora, en tal lugar, de tal fecha, con el siguiente orden del día. Y si lo quieren notificar al administrador, también. ¿Por qué? Porque los otros 2/3 que están firmando ya están notificados, porque son ellos los que están convocando. Lo lógico sería que notifiquemos a todos, ¿no? Pero por eso les digo, los 2/3 de los propietarios tienen que firmar la convocatoria. ¿Vieron cuando hacen una nota para pedirle algo a un administrador y que juntan 10, 12 firmas para pedirle algo? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Acá se hace la autoconvocatoria con los 7 propietarios de los 10, con los 7 propietarios para tal día, tal hora. Y también es una asamblea legal. Y por última, que es la que más me gusta a mí, que es la más fácil para convocar a la asamblea, que es el Consejo de Propietarios. El Consejo de Propietarios, es decir, como dije antes, si son 3, 2 dicen queremos llamar a asamblea, el otro dice no, espera, listo. Firmamos la convocatoria, se la mandamos al administrador y empezamos con lo que dije antes. Señor administrador, le solicitamos que convoque asamblea para tal día, tal hora, con el siguiente orden del día, por la norma que nos ampara, artículo 2064 inciso A, caso contrario de no convocar en tiempo y en forma de lo solicitado, el Consejo de Propietario hará uso de sus atribuciones. Punto. ¿Y qué hacen? Convocan a la asamblea de forma directa. Es la forma directa, es la forma más simple, es la forma más fácil para hacer una asamblea. Y ustedes me dicen, pero después de asamblea, bueno, no se hagan problema porque esa asamblea va a ser válida. Y ahora vamos a romper un poco de mitos y después vamos a ver algo especial. ¿Es obligación que el administrador esté presente? No, era lo que decía antes en el primer cuadro, que decíamos que el administrador está en el círculo, está en el lado posterior, está en el lado externo de lo que es la asamblea. Si asiste un escribano, ¿se le puede pedir que se retire? Sí, se le puede pedir que se retire al escribano porque no es parte de la asamblea, no es una persona que estuvo convocada, excepto que esté en el orden del día, que va a ir un escribano, Sara, para hacer constatación. Pero le pueden decir que se retire, sí, porque el consorcio no va a pagar eso, y aparte que el escribano por lo general hace las asambleas y no determina todo, no constata si son apoderados, si no son apoderados, si están en el libro de firmas, si no están en el libro de firmas. El escribano va
y levanta la información quién lo llevó. En este caso sería el administrador. Si no está el libro de actas, ¿se puede realizar la asamblea igual? Sí, se puede realizar la asamblea igual a través de un acta móvil, ¿no? Que ahora después creo que vamos a ver un gráfico, pero la asamblea se puede usar igual si se utiliza una hoja A4, de un lado y del otro lado se tacha para poder pegar en el libro, se folia y se escribe. En el día de la fecha se convocó a asamblea y se transcribirá en esta hoja, la cual será pegado en el libro de actas por no tenerlo presente o porque está en el juzgado o porque se perdió o porque el administrador no lo entregó o por lo que fuese. Muchas veces se cancelan asambleas porque el administrador tuvo algún problema, porque tuvo un accidente, porque, no sé, se enfermó y la asamblea no se hace. No, la asamblea se hace igual porque estuvo convocada. Por más que el administrador mande un mail que diga la asamblea no se hace, la asamblea se hace igual porque, como dijimos, era asamblea de propietarios. No necesitamos al administrador. Lo que necesitamos es escribirle a las voluntades de los propietarios en una hoja. ¿Se puede cambiar o arreglar un tema en el orden del día durante la sesión? No, no se puede ni cambiar, se tiene que tratar el orden del día. Excepto, y es muy difícil, excepto, y para eso no necesitaríamos una asamblea, pero excepto que estemos la unanimidad, es decir, el 100% de los titulares de dominio en la asamblea. El 100% de los titulares de dominio en la asamblea. Con eso ya estamos todos notificados. Ahora bien, imagínense que están el 95% de los propietarios en la asamblea. Yo no estoy, porque iban a tocar temas que la verdad que no me interesa, no le quise dar el poder a nadie porque, no sé, porque no pude. Y resulta que toman una decisión que a mí me puede perjudicar. Bien, ahí sí metería una nulidad de asamblea porque yo no estaba presente y se tocaron temas del orden del día que no van. ¿Vieron cuando dicen temas varios? Bueno, eso de temas varios es típico de anulación de asamblea, porque temas varios, ¿cuáles son los temas varios? No, tenés que especificar. Por eso debe ser tema del orden del día que esté específicamente desarrollado en la convocatoria. ¿Son válidas las convocatorias realizadas por CID y el Consejo? Como lo vimos antes en el artículo 2064, que el Consejo puede convocar a la Asamblea. ¿El mandato del administrador debe respetarse hasta el final? Sí, se debería respetar hasta el final. Ahora, también lo podemos remover antes de la finalización de su mandato. ¿Bien? Y para remover un administrador antes de la finalización del mandato, tenemos que tener en cuenta que sería una remoción con causa. Entonces, para remover un administrador, ¿no? Que estuvo 3 meses, 6 meses, 10 meses, y lo queremos remover, tendríamos que tener primero una mayoría específica, y segundo que lo tendríamos que remover con justas causas. ¿Por qué? Para que no nos pida ese lucro cesante del periodo del año. Pero se puede remover, se puede remover también. Obviamente que habría que respetar, por algo lo tomamos un año. Un administrador que a los 4 o 6 meses diga no sirve, lo que pasa es que hay que analizar un montón de cosas. Si es que hay plata en el consorcio, si es que no hay plata en el consorcio, tenemos que ver si el administrador es activo o no es activo en el consorcio. Habría que ver un montón de cosas como para decir este administrador no sirve. Y recordemos algo, un administrador que no tiene fondos no puede poner el consorcio en condiciones. ¿Puede administrar? Sí, puede administrar. Lo que no va a poder es cubrir las expectativas que tenemos con el administrador. A pesar del mandato, ¿se puede desvincular un administrador antes de tiempo? Sí, esto es lo que decía en el otro punto, que se puede vincular, sí, con justas causas. Las causas tienen que ser incumplimiento de la ley, del Código Civil, incumplimiento de la Asamblea, incumplimiento de la ley 941, faltas graves que haya tenido, que haya ponido en riesgo el consorcio. Hay una administradora en un consorcio que le llegó una multa por no hacer las retenciones de la empresa de limpieza y tiene que pagar el consorcio 400.000 pesos de multa. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso.
¿Lo subvenciona el administrador? Listo. Cometiste un error, reparalo y seguimos. Ahora, ¿no lo quiere pagar el administrador? Bueno, es una remoción con causa porque me trajo un perjuicio a mí. ¿Se necesita alcanzar una mayoría específica para sesionar? Sí, tenemos 2 personas, ya podemos sesionar con una mayoría específica. 2 personas ya podemos hacerla. ¿Se puede pasar a cuarto intermedio sin haber tocado todos los puntos del orden del día? Sí, también se puede pasar a un cuarto intermedio. Si decimos que nos volvemos a juntar al tal día, a tal hora, en tal lugar, para terminar el orden del día, estando todos los presentes notificados. Le pasamos la notificación de ese cuarto intermedio a los ausentes y los ausentes vendrán y votarán lo que queda del orden del día. No podemos agarrar y cambiar decisiones que ya se tomaron. ¿Se puede cambiar? Se podría cambiar, pero es más complejo cambiar decisiones que ya tomamos. Acá tenemos el acta móvil. Esta acta móvil, nosotros lo que vamos a hacer acá es una hoja 4, ¿bien? Una hoja 4, agarramos una hoja 4 cuando hacemos el tema del acta móvil. Supongamos que no tenemos administrador, supongamos que el administrador no quiere convocar a la asamblea, la convoca el consejo y no te doy el libro. Supongamos que se perdió el libro y decimos, bueno, hacemos un borrador como me estaban diciendo recién, seguramente después lo hacemos. No, el borrador es el acta. El acta, ¿y qué tenemos que hacer? Nosotros acá, donde dice el número de la hoja, ahí le vamos a poner como si fuese el folio que aparece en el libro de actas. Le vamos a poner hoja 1. ¿Por qué? Porque no sabemos si van a ser una hoja, 2 hojas, 3 hojas el acta de asamblea. Nosotros acá vamos a poner después el registro de asistencias y las firmas las vamos a poner al costadito, ¿no? Al costadito vamos a poner el tema de la firma como si fuese un acta común y en el cuerpo del acta vamos a redactar de un solo lado, como dice ahí, vamos a redactar por no contar con el libro de actas del consorcio tal, por tal motivo, nos reunimos los propietarios para tratar el siguiente orden del día, convocado y todo, como dice el orden del día. Lo ponemos y hacemos el acta. Supongamos que es una sola acta, ¿no? Perdón, que es una sola hoja. Abajo dice firma de validación. Si no llega a ser una sola hoja, obviamente que la firma de validación no van ahí, van en la última hoja. Esto es un ejemplo de una sola hoja. Pero si son 2 o 3 hojas, es el cuerpo del acta hasta el final, la segunda hoja, todo el cuerpo del acta hasta el final, y la tercera hoja después firmamos en el pie. Ahora, en el reverso se tacha porque ese reverso va a ser lo que se va a pegar en el libro de actas. Va a ser lo que va a agarrar y va a quedar fija en el libro de actas. ¿Por qué en hoja 4? Porque el libro de actas es hoja oficio. Y al ser una hoja oficio, si nosotros ponemos una hoja oficio, que igual ya no hay más hojas oficio, casi no hay, es decir, taparíamos el folio real del libro de actas, que es un libro especial del consorcio. Ahora, para pedir las nulidades de la asamblea, bien, se hace a través del artículo 2060 del Código Civil y Comercial de la Nación, en el último párrafo, tenemos 30 días de una vez que nosotros tuvimos la asamblea, necesitamos tener el acta. Y esto es otra cuestión. En las asambleas, ustedes tienen el derecho y casi la obligación de sacarle fotos al acta. ¿Por qué? Porque la van a circular. El administrador, recordemos que en la ley 941, artículo 9, inciso J, dice que el administrador debe de entregar en la convocatoria de la asamblea el acta de la asamblea anterior. Quiere decir que esta acta de asamblea de hoy, que hicimos un acta de asamblea, si ustedes no la piden, el administrador no necesita enviarla, solamente necesita enviarla
con la convocatoria anterior. Y me pueden llegar a decir, sí, pero la convocatoria anterior en la convocatoria tampoco nos dio el acta. Y bueno, tuviste mucho tiempo para pedirla. ¿Cómo la pedimos el acta de la asamblea? Y la pedimos por acceso a la información a través de un mail. El administrador, por la ley 941, inciso F, dice que debe entregar la documentación una vez solicitada dentro de los 5 días hábiles. Entonces, nosotros una vez que está, a partir de hoy, la asamblea, nos empiezan a correr los 30 días para pedir la nulidad de la asamblea. Si nosotros no la pedimos, esa nulidad ya va a quedar directamente asumido que lo que nadie se quejó, nadie lo hizo y que lo aceptamos en la asamblea, ¿no? No, esto ya no. Bien. A ver, un minutito que vamos a ver acá. Acá tenemos otro gráfico, ¿no? Pero lo que sí me interesaba acá, a ver si lo podemos poner acá, acá está. Lo que sí me interesaba acá, que en cada asamblea debe estar por lo menos 3 libros fundamentales. 3 libros fundamentales, que es el libro de actas, por eso se tiene que hacer en el mismo momento. Después tenemos el libro de registro de firmas, que es para constatar y ver quiénes son los propietarios. Y acá tenemos un problema muy grave. Yo, por ejemplo, mi departamento me lo compré en el año 2000. Hace 26 años que soy propietario. Yo puedo llevar una copia de mi título de propiedad al administrador con la fotocopia, con una copia o mostrando mi documento, que soy el titular, listo, chao, gracias, y me anota. Pero hace 26 años, yo no sé si esa fotocopia era de hace 10 años o la tomamos ahora. Entonces, lo importante para todos los que están estudiando para administración o los que quieren hacer las cosas bien, se puede sacar un informe de dominio 4B. El 4B me va a dar el informe de dominio global de todo el edificio. Me va a salir la titularidad de cada uno de los propietarios que tienen ahí de los últimos 60 días. Entonces, ahí sí yo como nuevo administrador, si tomo el consorcio, puedo constatar de que Diego es el propietario, que Juana y Luis son los propietarios, que los 3 hermanos Darío, Daniela y Ulises son propietarios de esto. Entonces son 3 titularidades. Acá son 2 titularidades. Y así sucesivamente. Entonces ustedes van a empezar a tener el libro de registro de firmas y el libro de propietarios. ¿Por qué? Con ese informe 4B, se hace el libro de registro de firmas. Entonces, cuando uno va a la asamblea y dice, yo soy el propietario del cuarto H, bueno, te tengo acá en el nombre, mostrame el documento y firmame. No, no te firmo, entonces no vas a votar. Bien, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo las cosas bien. Si una persona quiere hacer las cosas mal y la asamblea te dice, bueno, entonces no votés porque las cosas las estamos haciendo bien después de 40 años que nadie lo hace, aprendimos a hacerlo y lo tenemos que hacer. La asamblea es soberana y decide. Bien. Y después tenemos... Perdón, ¿eso lo podemos ver el que se designó de presidente y secretario? El libre, cotejar las titularidades, las firmas, todo se puede ver antes de... Porque el administrador no lo hace. Ahora lo vamos a ver, pero vos como acceso a la información le podés pedir eso para verlo antes de la asamblea. Bien, ahora lo vamos a ver. Y el libro de propietarios... Y el libro de propietarios, ya teniendo el libro de registro de firma, que tenemos nombre, apellido y quién es, en el libro de propietarios se llena un poco más estricto, pero ya por lo menos tenemos una parte llena del libro de propietarios. Nosotros como administradores, obviamente que yo no soy administrador, ¿no? Pero digo, a los que educamos como administradores, es fundamental porque te exige tanto el Código Civil, el artículo 2067 y la Ley 941, el artículo 9, que los libros estén en legal forma y llenos. Entonces, nosotros como administradores nos tenemos que cubrir. ¿Por qué? Porque es una falta de una sanción en el registro público de administradores no tener los libros al día.
Y a ver, déjenme ver una de estas gráficas que me quedó acá en este. Bien, acá tenemos el ciclo del artículo Diego, 2060. ¿ese formulario 4B tiene un costo? Sí, tiene un costo y Ok. creo que te sale entre 3 y 6 mil pesos por unidad funcional. No hay nada gratis, solamente la rúbrica de los libros. ¿Y quién lo puede solicitar ese formulario 4B? El administrador o un profesional. El ciclo de decisión y notificación del artículo 2060. Como dijimos, el acto de la asamblea propuesta, la mayoría de los presentes, sin llegar a una mayoría absoluta del consorcio, vota una decisión. Somos 4 propietarios de 20 y votamos una decisión. Esa se debe de notificar a los ausentes, esa decisión de ese punto que queremos nosotros estar. Es decir, si por ejemplo resolvimos comprar una caldera nueva, bueno, necesitamos, somos 4 de 20, se aprobó el presupuesto, necesitamos notificar fehacientemente, acá yo veo que hay 3 manos levantadas, ahora termino y vamos con las preguntas. Se necesita notificar a los ausentes, según lo que dice el artículo 2060, se debe notificar fehacientemente a los ausentes, pero se podría arreglar en la asamblea, decir vamos a notificarlo por nota, por carta documento, por telegrama o por mail. Bien, los ausentes, al llegar esa notificación, tienen un plazo de 15 días para decir si apruebo o no apruebo, por el mismo medio que fue notificado. Si hay silencio, se computa como apoyo del sentido positivo. Y si es una oposición, es decir, se hace por un sentido negativo. Y de ahí después hay que hacer otra asamblea. Esto sería lo que dice el código. Obviamente que nadie de ustedes lo hizo y nadie de ustedes seguramente lo habrá visto hacer. ¿Bien? Y recién ahí tenemos una resolución instantánea. Si nosotros hubiésemos tenido en el tema de una resolución instantánea, tendríamos que tener, como dice acá, el tema de porcentual y unidades funcionales, doble cómputo, que te dice que si son 10 unidades funcionales necesitamos 6 unidades funcionales y que esas 6 unidades funcionales computen más del 50% nominal. Entonces ahí el artículo 2060, que es el mismo que te pedía nulidad, en el primer párrafo te habla del tema de la mayoría absoluta, que es instantánea esa decisión, no tenemos que notificarle a los demás por no haber venido. Bien, vamos a las preguntas. A ver, un segundito. Bien. Vamos con Laura. Laura Genovese. Sí, ahí lo que dijo recién, la mayoría absoluta, que no se debe notificar, ¿en qué caso era? ¿Cómo? El tema de la mayoría absoluta, que cuando hay dos personas. Se notifica cuando no tenés el doble cómputo. María del Carmen, ¿te podés mutear, por favor? Sí, perdón. Bien, es cuando vos no tenés el doble cómputo. Por ejemplo, si son 10 unidades funcionales, necesitas el doble cómputo, que es decir, más de la mitad más una de las unidades serían 6, y que esas 6 sumen más del 50,01%. Ahí ya tendrías una resolución instantánea. Si no, tenemos que notificar a los ausentes para que se notifiquen. Gracias. De nada. Andrea Hab. Hola, hola. Sí, ¿qué tal? María Pía, mi nombre, acá Andrea es mi amiga.
Bueno, estamos teniendo algunas cuestiones con el consorcio con respecto a las asambleas. La gente quiere hacer virtual y el administrador insiste en hacer presencial porque a él no le gusta hacer virtual y porque los 2 o 3 que lo siguen, porque hay un grupito muy marcado que ahora se autoimpusieron como consejo y que no se votaron por asamblea, lo siguen y dan, por ejemplo, cuando le planteo, porque yo fui durante varios mandatos del consejo y todo, y estoy muy comunicada con la gente y conozco de sus voluntades y conozco sus problemas, y todo el mundo quiere hacer virtual. Y te dicen cosas como que, por ejemplo, no, lo virtual no se usa más, eso fue por la pandemia. Vos podés agarrar, pelo. como te dije antes del artículo 2058, podés agarrar y decirle que le solicita que llame a asamblea virtual. Si no la llama él, hay consejo de propietario, que no hay en tu caso. Bueno, lo que tendrían que hacer es, administrador, si querés después, nos pedís un turno presencial gratuito. Atendemos Yo traté varias veces de comunicarme con ustedes, Diego, tanto por WhatsApp como por mail, pero no hay caso. No recibo respuesta. No sé si estoy llamando al WhatsApp correcto. Me parece que no, porque contesto a todos. Entonces me decís el WhatsApp al que te puedo llamar eficazmente. 155 Sí. 813 Sí. 6840. Sí, porque te necesito consultarte sobre varias cosas. O sea que, entonces, el artículo 2058, ¿de qué es, Diego? Del Código Civil y Comercial, el artículo 2058. Sí. Después, si me piden, les paso este PowerPoint, no hay problema. Igual va a quedar en YouTube. Este te dice que con el 5% de los propietarios le pueden solicitar al administrador una asamblea. Igual tengo un modelito de nota que es mucho más efectiva que el artículo 2058 del Código Civil. Después cualquier cosa me la pedís y no hay problema y te la doy. ¿Bien? Otra cosa, Diego, ¿vos tenés un grupo o algo donde pasás toda la información? Porque yo lo recibo porque me mandan amigos que te siguen, pero ¿tenés algún grupo o algo que yo me pueda sumar? Yo te diría, mandame un WhatsApp y en mi WhatsApp te aparece todo después. Dale, porque aparte quiero hacer la membresía y todo, porque estoy teniendo un montón de problemas graves. Mandame un WhatsApp y después lo vemos, ¿dale? Dale, perfecto, María gracias. Carmen Vidal. Sí, Diego, ¿cómo va? ¿Sabes qué? Tengo una duda. Si, por ejemplo, para todos los casos que hay una asamblea ordinaria, tengo que regirme por el artículo 2060, que, por ejemplo, en el caso mío, termina el mandato la administradora y, bueno, normalmente de la cantidad de departamentos que hay va, no sé, un 10% menos. Entonces, siempre tenemos que hacer con el doble cómputo, como dice la 2060. En realidad, sí, vos lo utilizás. A ver, la ley te dice que sí. Generalmente no lo utilizan. Sí, yo lo utilicé hace poco tiempo que se hizo lo utilicé y le obligué a la administradora que lo haga. Pero quiere decir, en la ordinaria, que es para elegir o no, elegirla a ella o no, se utiliza igualmente la 2060. Exactamente. Ok, gracias. Graciela Romano. Hola, Diego, buenas noches. Tengo 2 preguntas para hacerte. Una es, en asamblea, cuando se decide quién es el presidente y secretario de actas, ¿el voto es de quien está presencial o también se incorporan las cartas poderes que tienen esos presenciales? No, se ponen las cartas poderes. Las cartas poderes también tienen un voto. Por eso, las cartas poderes, como mostré en las últimas filminas, tendrían que estar en el libro de registro de firmas de propietarios para poder cotejarlas. ¿Quién las coteja? El administrador, pero nosotros también podemos cotejarlas porque nosotros como propietarios podemos decir, no aceptamos la de Romano, la firma de Romano porque es media turbia. El administrador decide, sí, yo la vi, votemos en la asamblea, ¿no la aceptamos? No se acepta. Perfecto. A raíz de eso viene esta pregunta. Al no tener en el consorcio, a través del administrador, libro de firmas, que se le viene solicitando desde noviembre del año pasado, cuando vimos que no lo hacía, empezamos nuevamente.
¿Cómo podemos verificar la veracidad de esas cartas poder? ¿Sirven fotocopias enviadas por WhatsApp como carta poder? No. Y si no tenés una firma donde vos podés ver, Sara, ya está. Bien, ¿se pueden anular esos poderes entonces en la asamblea? Puede anular o los puede aceptar. Ajá. La asamblea es soberana, decide su propio destino. Bien, bueno, gracias. ¿Listo? Alejandro Coruaga. ¿Qué tal? Es muy simple la pregunta. ¿Las actas volantes hay que certificarlas o una vez que se llenaron solamente se pegan en el libro de actas y tienen validez? Se pegan en el libro de acta. ¿Y tiene validez? Tiene validez. Perfecto, gracias. De nada. Marina Suárez. Marina Suárez, ¿no? Perdón. Hola. Hola, sí, buenas noches, Diego. Te hago una consulta. Si no entendí mal, entonces yo en breve tengo reunión de consorcio. En esa reunión tienen que traer la administración lo que se trató en la reunión anterior, o yo se los tengo que pedir que lo traigan. Vos se lo tenés que pedir al momento siguiente de la asamblea, le tenés que decir que te pase el acta. Y claro, después, en teoría lo tiene que subir a la página, pero nunca lo sube. No, esa es teoría tuya. La ley te dice que el administrador debe de entregar en la convocatoria de asamblea una copia de la asamblea anterior. Artículo 9, inciso J de la ley 941. Lo que te dice el artículo 9, inciso F de la ley 941, acceso a la información. Vos le pedís la información de una copia del acta al día siguiente. Okay. Perfecto. Y tengo otra pregunta. Si en esa reunión anterior se trabajó un orden del día y se anotó en el libro de acta todo lo que se tenía que resolver para la próxima reunión, y esos puntos no se resuelven. Está mal, porque tendrían que cumplir el orden el administrador, artículo 9, inciso A de la ley 941, dice que debe de cumplir las órdenes emanadas por la asamblea. Es una obligación. Ok. Y la última pregunta, y como nosotros decidimos no renovarle cuando cumpla el año, para no tener ningún inconveniente, ¿nosotros le tenemos que avisar que no le vamos a renovar? No, ¿O se cumple el año? Primero, que no tendrías inconveniente si está bien armada y si está bien asesorada. Segundo, no le tendrías que avisar absolutamente nada. Ok, bárbaro, gracias. Chau. Sandra Olinda. Buenas noches. Le voy a hacer una consulta primero. Nosotros tuvimos acá, hay un administrador que de hecho no presenta la documentación necesaria por las cosas que está cobrando. Por ejemplo, presenta, nosotros podemos denunciarlo, ¿en qué sentido? ¿En ese sentido lo podemos denunciar? Primero, que lo que te dice la ley 941, artículo 10, que debe de tener todas las facturas con su nombre, su detalle, su fecha y todo en la liquidación de expensas. Si no te las dan en la liquidación de expensas, se las podés pedir acceso a la información. Y nosotros nosotros le pedimos eso, justamente el acceso a la información que no aparece. O sea, yo pongo que Carlitos Pérez me facturó tal cosa y me la puso, por ejemplo, tenía que reparar en el tercero y en el séptimo 2 luces, y la primero cobra más de 300.000 pesos para reparar esa luz. Bien, no te da las facturas. Y la factura, cobra más de 300.000 pesos, algo que no reparó. Está bien, pero ese tema no es de asamblea, pero no te da la factura. Hacé una cosa, mandame un WhatsApp pidiéndome la nota de acceso a la información para que vos se las envíes al administrador y vas a ver que te va a dar todo. Bueno, y otra cosa que está pasando con este señor... Estamos en asamblea, nos tenemos que enfocar en asamblea. Sí, en la asamblea. Se hizo una asamblea en la que se lo removió y él, posteriormente de que se lo saca y se coloca otra administradora, en la misma asamblea lo que sucede es que él pide posteriormente una reunión virtual con toda la gente del consorcio, que se lo niegan. Eso está bien, no está mal, ¿no? Si la gente es amigo de la gente, ¿por qué va a haber algún problema? No, la gente no quiere saber nada, porque con todo lo que tapó... A ver, entonces es sencillo, alguien te invita a salir, vos no vas, y esto es lo mismo. Ya está. Perfecto. De nada. Gracias. Carlos López. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 2 preguntas cortas. La primera, si hay una unidad funcional que está en sociedad, ¿no?
En la asamblea, el que vota tiene que llevar el poder del socio, tienen que votar los dos, ¿cómo se computa eso? Y sí, peor sería que sea de una sociedad SA, porque tenés que ver el estatuto, tenés que ver el acta de directorio, tenés que ver un montón de cosas. Supóngase que son dos hermanos que tienen un departamento a nombre de los dos. Es lo mismo que si estuvieses casado. Es exactamente lo mismo, bien ganancial. Los dos, en realidad los dos tendrían que firmar el libro de acta y uno, si vale, tendría que dar el poder al otro. Bien. No se utiliza, es lo que hay que hacer. Bien, y la otra pregunta es, suponiendo que el consorcio necesita un abogado por un problema legal, ¿no? ¿Ese abogado se designa por asamblea o con que un propietario proponga un abogado alcanza? Mirá, nosotros como hacemos juicio, hacemos bastantes acciones jurídicas. Generalmente cuando agarramos el tema de constructora, de medianería, le decimos al consejo que llamen una asamblea, le damos una atribución especial que el consejo de propietarios designe los abogados intervinientes. Entonces ahí rompes un monopolio del administrador. Entonces el administrador tiene que atacar eso. Si no le decís, el administrador te pone al que él quiere. Claro, ese es el conflicto, por eso te preguntaba. Lo pueden resolver por asamblea. Nosotros cuando vamos contra las constructoras o medianerías, generalmente el consejo le hacemos una asamblea. ¿Por qué? Por X motivo. Pero hacemos una asamblea para que el consejo nos determine quién es el estudio jurídico, por lo menos si quieren que actuamos nosotros, porque nosotros vamos al resultado. ¿Y los honorarios por expensas? Obvio. Listo. Obvio. Bien. Bueno, muchas gracias. Luis Meléndez. ¿No? Vamos con Carolina, que se quedó ahí a lo último. Carolina, estás muteada. Ahí va. Ahí está. ¿Qué tal? Bien, bueno, yo tengo una consulta. En la última asamblea, yo previamente vía email le había pedido al administrador que lleve a la asamblea el libro de propietarios, ¿sí? El de firmas, obviamente, porque yo iba a actuar como secretaria de actas. El tema es que no llevó el libro de propietarios, llevó el libro de firmas, y que, bueno, obviamente encima de un 100% está completado, no llega a un 20%, porque yo quería validar las firmas de las personas que dieron quórum en la asamblea, porque después me enteré que hubo personas que votaron, sí, y no habían firmado el libro de firmas, valga la redundancia. En cuanto al libro de propietarios, no lo llevó, o sea, a pesar de que yo se lo pedí con la suficiente antelación y con recordatorio, también me negó que yo pudiera sacar foto del mismo, del libro de propietarios, porque me dijo que ahí tenía las copias de título de propiedad de cada copropietario. Una cosa tremenda. Mi pregunta concreta es, porque yo voy al tema de ello, lo que quiero lograr, o mejor dicho, nosotros como consejo, es lograr los contactos de los copropietarios, al menos los correos electrónicos, como para hacer una convocatoria masiva, para poder actualizar el reglamento de copropiedad que está obsoleto del año 68. Bien, acá vas a tener un problema económico, porque solamente vas a poder encontrar la titularidad con el informe 4B de todo el edificio, pero el tema del libro de propietario está dividido en 3 partes, ¿no? Vos tenés una parte que está todos los datos del propietario y te dice hasta el mail. Yo te doy el mail si quiero, primero y principal. Te doy el teléfono si quiero. Después es una responsabilidad mía si llega a haber un perjuicio o algo y cómo hacen para notificarme. Después en el libro de propietario también te dice que si vos lo alquilás tenés que tener el dato del inquilino. Y si está ocupado lo que sea, tenés que tener los otros datos. Ese libro jamás en la vida lo vi lleno. Jamás. Jamás. Así que imagínate que los mails va a ser de otra manera. Los mails los vas a tener que ubicar quizás de otra manera, no de esa forma en el libro de propietarios. Es muy difícil. Es muy difícil. Claro, pero si yo quisiera, como copropietaria e integrante del consejo, quisiera sacar fotos, digo, bueno, quiero empezar a juntar información de los correos electrónicos. ¿Puedo hacerlo o no? O sea, esa es mi duda. ¿De dónde lo sacarías?
del libro de propietarios, Sí, los que haya. Sí, el libro de propietarios. Si ¿Puedo sacar fotos? Esa es la pregunta El libro de concreta. propietarios, si estaría lleno, vos con el mail de acceso a la información que tenemos nosotros, si no después me lo pedís, el mail de acceso a la información que tenemos nosotros es para la información de todo. No es que de esto te lo voy a mostrar o no. Flaco, esto es mío. Este libro es mío del consorcio. Bueno, y no tenés que ser miembro del consejo para eso. Puede ser cualquier persona porque sos consumidor. Entonces, vos le podés pedir el acceso a la información de todo cualquier persona. Por eso hice hincapié en el artículo 2064, consejo. El consejo tiene 4 atribuciones nada más. 4 atribuciones. Una de esas 4 atribuciones es llamar a asamblea. Para mí la más importante es llamar a asamblea. Y en la asamblea, si ustedes ponen, si el consejo pone y llama a asamblea para designar, de pedirle al administrador que nos pase la base de datos para notificar a los propietarios, y la asamblea dice que sí, el administrador debe de cumplirlo. Si no, sería una infracción en el artículo 9, inciso A, de la ley 941. Más allá de que ya sería una infracción porque no tienen los libros llenos. Claro, sí, ya de por sí. Se negó a que yo le tome fotos, que eso creo que yo lo puedo. Él me dijo, no puede sacar fotos. Le digo, ¿cómo que? Le digo, no, me dijo que no, directamente que no puede. Lo llevamos a defensa del consumidor y vas a ver que te va a decir que sí. No, increíble. Además no lo llevó encima, a pesar de que se lo pedí formalmente y demás. Y el manual de buenas prácticas consorciales anima justamente a que justamente el libro de propietarios esté completo, porque ante una emergencia, a ver, yo soy de esta idea, ¿no es cierto?, de que estemos todos comunicados y todos tomemos decisiones. Los libros, como dije antes, está dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, 2067, y dentro de la ley que regula a los administradores, tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires. En Capital está en el artículo 9, de Provincia creo que está en el artículo 8. El artículo 9 de la ley 941, inciso D y E, te habla de los libros, que tienen que estar llenos. ¿Vale? Gracias. Laura, vamos con los últimos 3. Laura Genovese, de vuelta. Sí, yo la duda que me quedó es sobre las asambleas, la gente que no hizo la sucesión de sus unidades, si puede o no votar, cómo está en ese libro, cómo puede figurar, puede estar en el libro de firmas con la escritura de los padres y la sucesión no abierta, o en qué estado estaría esta gente, porque tenemos varios vecinos en esa situación. Es ilegal, es lo mismo que quiere ir a votar un hijo tuyo por vos. Si vos no le diste el poder, el muertito seguramente no le dio el poder a la persona para que vaya a votar. Entonces no va a poder votar. Si no hizo una sucesión y no hay una declaratoria de herederos, no importa que esté inscripta. Si no hay una declaratoria de herederos que el juez dice Diego es heredero de, resuelve la asamblea si lo dejamos o no lo dejamos votar. Por eso es tan importante, si ustedes toman o quieren tener la fortaleza, de pedir un informe 4B. El informe 4B sale 6.000 pesos, creo, o 3.000 pesos, no sé bien, por unidad funcional. No es plata, chicos. Y sabemos quiénes somos los propietarios. Y sabemos quiénes son, si está a nombre de, como recién me decía Carlos, creo que fue, si está a nombre de una sociedad, si está a nombre de 3 propietarios, si está a nombre de 2, si está a nombre de 4. ¿Bien? ¿Listo? Ya. Vamos con Romano, Graciel. Sí, Diego, precisamente con relación a lo que decía Laura recién, en la asamblea aquellos propietarios que están en mayor cantidad de inconvenientes son los que por asamblea resuelven por mayoría. Entonces se nos torna muy difícil decidir si votan o no, aún estando en infracción, por esa mayoría. Por eso te pregunto, este dominio 4B que vos dijiste global del edificio y que lo estás recomendando tanto para saber, ¿dónde se solicita? Bien. Y en el caso de que dijiste que lo podía hacer el administrador o un profesional, ¿qué tipo de profesional? Bien, acá también me lo habían preguntado en el chat. El informe 4B, como cualquier informe de dominio, se saca en el registro de la propiedad inmueble, en el RPI. Googleás RPI, registro de la propiedad inmueble, que queda en la calle Venezuela y la 9 de julio. Te metés ahí y lo haces virtual, lo puedes pedir virtual. Y de ahí te van a pedir el acta de designación como administrador o un profesional para iniciar alguna acción jurídica. Ponés la platita y te lo mandan virtual. Perfecto. Perfecto, gracias. Gratis no hay.
No. Me interesa, más allá creo que es una buena inversión para conocer la situación donde estamos parados. Es la mejor porque después de ahí deciden, porque estás dejando decidir gente que no es y que no está. Entonces viene Carolina, que está en Europa, ¿no? Y no firmó. Y bueno, no firmó. Después nosotros conocemos que Carolina es la dueña por X motivo y la asamblea dice sí, aceptamos el poder de Carolina con Diego porque la conocemos. Y el de Romano no lo aceptamos porque no la conocemos. Listo, la asamblea decide. Romano, hace juicio de nulidad de asamblea. Ya está, se terminó. Es soberana. Decidimos, después vemos que decidimos bien, que decidimos mal. Perfecto, gracias. Luis Menéndez. Hola, sí, Diego. Mira, es respecto de los porcentajes en las asambleas que se dice que deberían poder votar el resto de la gente de alguna forma después de terminar la asamblea. Sí. La administración tiene la obligación de informar a los propietarios de que eso es así y de que emitan su voto de tal manera. Y sí, debería ser obligación porque es una ley y el administrador debe tomar la orden de la asamblea. Ahora, si lo dejas en manos del administrador, vaya y pase, siga de largo. Ahora, si lo nombramos a Marina para que comunique de forma fehaciente abajo de toda la puerta y todos votamos que sea de manera de papel, para no gastar carta de documento, Marina notifica a cada uno abajo de la puerta, o en el caso de Carolina, que le decimos, bueno, vamos a Carolina se le solicita al administrador la base de datos de los propietarios para notificar el 2060. Te tiré una Carolina que, wow. Para el 2060 para que notifiquen a los ausentes. Listo, directamente ahí vos les sacaste ese poder que tiene el administrador, que no lo va a hacer, para que lo haga Carolina, que sí lo va a hacer, porque está desesperada por la base de datos. Entonces sí lo va a hacer. Te solicito otra información. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el Octopus y en el Octopus te permiten abrir la votación. Si el administrador no abre esa votación, ¿es ilegal eso o no? No, Octopus es un sistema. Acá lo que te dice el Código Civil, si vos lo dejás en Octopus, ¿quién lo maneja eso? El administrador. Y entonces, para eso dejarlo que lo haga él. Si estamos diciendo que lo maneje Carolina, porque no sabemos cuándo el administrador lo va a hacer, Carolina vos le da la base de datos y mañana ya le mandó el mail a todos los propietarios. Listo, ya está. Ahora, el administrador, ¿cuándo lo va a hacer? Ahora, si ninguno asume esa responsabilidad, uno per se puede asumir esa responsabilidad y notificar a todos. Decidimos a la asamblea que Luis notifica a todos los propietarios. Listo, ya está. Claro, pero si no quieren decidir eso, ¿yo puedo tomarme la autoridad de notificar a todos? Lo que tendrías que hacer es ser refrendatario de la asamblea, el que firma abajo de todo de la asamblea, y dejar dicho, al no haber sido dado que se tiene que notificar al 2060, tomo la responsabilidad de notificar a partir de las 48 horas que el administrador me envíe la copia del actas a los ausentes para cumplir con el artículo 2060. Gracias, Diego. De nada. Carolina. Bueno, yo lo último a colación de lo que se venía hablando. En el caso, porque en nuestro caso el tema de ese informe completo de dominio de RPI, en RPI, bueno, siempre la gente está alegando, ¿cuánto nos va a salir? Que no queremos pagar. Yo digo, bueno, dividido entre todos, la verdad que no se siente y vamos a tener algo completo y sumamente útil, ¿no es cierto? En el caso de que haya una negativa, que sea imposible, si yo digo, bueno, yo tengo la plata como copropietaria, ¿puedo pedir ese informe en RPI y me lo dan? Sí. Ok. Sí, olvídate, sí. Okay. Aparte que es un café. Es increíble, sí. A veces no piensan el beneficio, es como que se encierran tanto, pero después si les roban 200 miles de dólares, no pasa nada. Pero claro, pagar un informe completo de RPI, se niegan a hacerlo, es increíble, a veces no entiende la gente. Claro, es una cosa de locos. Vos estás en un grupo del cual tenemos el abono sí. de ahí. Vos date cuenta que lo que nosotros hacemos es un escudo contra ustedes, 2 mangos. Entonces, imagínate que lo que la gente no se da cuenta, que si ustedes no tienen a alguien que los represente, que los ayude, siguen a la deriva de lo que hagan los que ustedes creen que saben más que ustedes. ¿Bien? Y muchas veces no saben más que ustedes. Yo la primera clase o la segunda clase, acá hay varios alumnos, traigo una liquidación de expensas
y le decimos, vamos a tocar el artículo 10 de la ley 941, dice, pero yo le digo, puede llegar a tener 20, 30, 50 consorcios, y empezamos a ver todos los errores que hay. Sí, se todos asombran. Es increíble. Y bueno, para eso estamos nosotros. Gente, no hay más, no hay más manos levantadas. Les agradezco, va a estar subido en YouTube y el que quiere después me envía mañana, no hoy, porque hoy estoy con fiebre, así todo estoy acá. Les envío el PowerPoint. ¿Bien? Excelente, bárbaro. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. ¿Para qué?